Vamos poco a poco, siguiendo directrices diocesanas y de nuestro señor obispo, Monseñor Lisandro, quien ha impulsado este secretariado también, y siguiendo pues las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, que son nuestras bases fundamentales para este secretariado, su función, su servicio, dándole la bienvenida a todos ustedes también y a todas aquellas personas de buena voluntad pues que nos van a ver a través de las redes del Padre Toro y también de las redes del CEDICON. Bienvenido, Padre, muchas gracias. Gracias por ayudarnos tanto, porque ha sido usted un pilar en la ayuda con el secretariado, allá desde su apoyo, y pues hoy en esta formación. Bienvenido, Padre. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y eterno, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, venimos ante ti para reconocer tu grandeza. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Al estar ante tu presencia, queremos adorarte como único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre, vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Queremos escuchar tu palabra para dejarnos guiar, orientar por ella y así cumplir toda justicia haciendo tu voluntad, no la nuestra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos ilumine para que podamos siempre ver con claridad lo que tú quieres que hagamos. Espíritu de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Buenos días. Me da inmensa alegría poder estar compartiendo con ustedes este día. Y luego, pues, este tema que para mí es importante. Este es el problema sobre este tema. Que para la mayoría de personas son cosas que no tienen valor. Pero que para nosotros los cristianos tienen mucho. Es el tema precisamente sobre la casa común, que precisamente, no sé si ustedes recuerdan el libro del Génesis, que cuando Dios creó esa casa común y puso al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, y cómo lo nombra la Biblia o cómo lo entendemos nosotros, que fue esa casa común cuando Dios lo creó, un nombre magnífico, espectacular, precioso, que se llama el paraíso. De ese paraíso es que les vengo a hablar. Un paraíso que Dios creó y ahí nos metió a nosotros. Pero que nosotros, a causa del pecado, lo que hemos hecho es destruir ese paraíso. Y eso a nadie le importa. ¿A quién le costó? A Dios. Y como a nadie le costó, pues todo lo destruimos. Los cristianos nos damos cuenta que Dios sí le costó, que ese es un proyecto de Dios, y por ser cristianos y por conocer la palabra de Dios nos damos cuenta que si es un proyecto de Dios, entonces también tiene que ser un proyecto mío. Que si Dios lo quiso, pues yo tengo que también quererlo. El paraíso que Dios nos ha dado, la tierra, con todas las plantas, con todos los animales, es un tesoro para nosotros. Incluso sin eso no podemos vivir, porque todo, una cosa lleva a la otra. Si nosotros comemos un animal, ese animal ¿de qué se ha alimentado? De la hierba, de las plantas, ¿verdad? Y nosotros nos alimentamos
de lo que produce la tierra, de los animales, de todo lo que Dios ha hecho. Pero hemos destruido y seguimos destruyendo ferozmente esa casa común que Dios nos ha dado. Y ha llegado el momento de cambiar la mentalidad, no de los demás, la suya y la mía. ¿Se acuerda que dijo por allá, dijo un obispo, un papa lo llamó y le dijo, a ver, ¿cómo está su diócesis? Y dijo, está muy mal, estoy que renuncio, no quiero trabajar más. ¿Por qué? Porque esos son puros pillos los que yo tengo en mi diócesis. Gente que no se quiere convertir, gente que no quiere hacer la voluntad de Dios, gente que hace lo que le da la gana, gente que vive como si Dios no existiera. Y ya su santidad quiero entregar. Y le dijo, ¿por qué no dura un poquito más? No entregue todavía. Y hagamos una cosa. Vamos a convertirnos usted y yo y habrá 2 pillos menos en el mundo. De eso se trata. El mundo de hoy está destruyendo, si no vayan a la Florida, que ahorita cuando venía de la Florida, talaron, quemaron y están destruyendo lo que es el cerro donde sale el agua para muchos lugares y nadie hace nada ni le importa nada. La tala y la quema por todas partes, destruyéndose. Cualquier persona quiere sembrar, tala y quema. Es una mentalidad errada porque destruye todo lo que es la tierra. Cuando de eso se puede hacer abono. Cuando de eso se puede hacer abono. Le cuento un poquito así mi experiencia, porque para introducirlo a la gente que no está aquí, que nos sigue a través de las redes, de qué vamos a hablar. Pero fíjense ustedes, yo llegué a la Florida, a la parroquia, tierras no cultivadas, tierras que parecen que no servían para nada. Y yo quise comenzar a sembrar, la gente se reía. Y entonces, no, lo que tiene que es tumbar y quemar para que pueda. Dice, no, eso no es así. El monte simplemente se limpia y sirve después de abono. No, es una locura, que no es la locura del cura. Y si el cura lo cura, es una locura del cura. ¿Cuándo va a eliminar usted eso? Tranquilo que sí se puede. Y todos apostaban que no se podía. Y comencé a trabajar el pasto y a decirle cómo se volteaba para que al trabajarlo, voltearlo, moría el pasto y quedaba como abono. Hicimos una siembra, hubo yuca para todo el mundo. Comimos yuca, regalamos yuca, maíz y cultivo de todo. Y ahora tenemos unas maticas de café, sembramos diversos árboles también. Y ha sido una hermosura. Se decía que ahí no nacía nada, que no servía para nada. Mentiras. Sigue siendo un paraíso. Solamente que no lo hemos descubierto. ¿Sabe que a veces cuando la Biblia habla del paraíso terrenal, entonces la gente dice, ¿en qué lugar estará ese paraíso? Quisiéramos encontrar ese paraíso donde Dios colocó a Adán y Eva. Tonto, ese paraíso donde tú vives. Pero no lo has descubierto porque no crees que la tierra donde tú pisas es un paraíso y Dios la creó para que tú vivas feliz. Y esa tierra, lo que le siembre, si la sabes cultivar, eso dará fruto. Y será lo que tú quieras que sea. Luego fui por el llano y me dio dolor que la orilla de los ríos, los finqueros, los dueños de las tierras, están tumbando los árboles. Dice que para hacer potrero el río, hacerlo potrero. ¿A quién le duele eso? A nadie. A nadie le duele. Entonces, están destruyendo los ríos. Al destruir los ríos, vamos a sufrir por el agua. Un daño que nos hacemos y le hacemos daño a los de falta de caridad, falta de amor. Pero nadie dice nada. Es más,
La gente cuando ve que están tumbando se emociona. Dice eso, que queda limpiecito, limpiecito. ¿Y el calor? ¿Y cuántos animales mueren? ¿Y cómo se destruye la naturaleza? Yo intenté 1000 veces ir a hablar con las autoridades y fui y denuncié a las autoridades. Padre, esos son gente enchufados. Eso no se puede hacer nada. Y han destruido los ríos. Y ahora se quejan de los calores. Y veo, por ejemplo, estoy ambientando para comenzar a sembrar la semilla de la palabra. Ahorita los que trabajan en cadena es lo de la luz. Dicen, hay que tumbar todos los árboles que hayan para que no haya problemas en la luz. Bueno, eso puede ser verdad hasta cierto punto. ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque yo me pregunto, ¿no sería mejor podarlos? ¿No se tumban? Se mantiene podadito, bajito. Y si son inteligentes, el próximo año tienen trabajo porque tienen que volverlo a podar. ¿Por qué? Porque los tumban. Limpio todo eso, perfecto. ¿Y por qué tumban los que están lejos? Por ejemplo, en Puerto Nuevo, ojalá y me estuvieran viendo los luces. Yo hago un reclamo público, universal, porque esto lo van a ver en todas partes. ¿Por qué la gente de Puerto Nuevo que están limpiando, por qué están tumbando si aquí va a este lado de la carretera, van las cuerdas, y a este lado de la carretera hay árboles que ni siquiera tienen nada que ver, pero los han tumbado y nadie les puede decir nada porque ellos tienen permiso y autoridad para destruir la casa común? Porque tengo autoridad y tengo un puesto y no se le puede decir nada y nadie revire. Ojalá y me escuchara esa gente. Eso es un pecado mortal. Es destruir el paraíso que Dios nos ha creado. Y nosotros mismos nos echamos cuchillo. Y estamos faltando al amor, a la caridad, a la vida del planeta, pero también a la vida de los seres humanos. Porque una cosa lleva a la otra. Necesitamos, hermanos, tomar conciencia. Allá, por ejemplo, hemos tratado de sembrar conciencia en la gente. Limpian algo, recogen las hojas de un árbol y en vez de amontonarlo para que hagan abono, lo primero que hacen es meterle candela a la orilla de la carretera. Y nadie dice nada. Y lo que es peor, que muchos de los cristianos hacen eso. ¿Por qué? No hay conciencia. Por eso le digo que el tema de hoy yo creo que ha sido uno de los temas más difíciles. Más difíciles porque a nadie le importa y más difíciles porque la gente dice, ¿por qué el cura se mete en eso? A mí no, eso no tiene, para mí no tiene ningún significado, ¿verdad? Pero que sí la iglesia dice, no, ya basta, vamos, despertemos cristianos. Y si ustedes son el secretariado precisamente de la Casa Común de la Justicia y de la Paz y de la Ecología, algo tienen que hacer. Padre, pero nosotros no tenemos autoridad para... Está bien, pero vamos a ayudar a que la gente tome conciencia. ¿Y por qué no hacer una jornada de sembrar árboles? Porque la gente ve un árbol y quiere tumbarlo, pero nadie quiere sembrar un árbol. Y ve un fruto y quieren comer del fruto, pero nadie quiere sembrar la semilla que se comió, el árbol, la fruta que se comió, sembrar la semilla. Nadie lo quiere hacer. Yo sembré, en la parroquia había un arbolito en las tierras de la iglesia, atrás de la iglesia, encerrado en la iglesia. Hay gallinitas, las gallinas, o sea, en la iglesia, en la casa cural, ahí donde se meten las gallinitas. Había un árbol bien bonito, frondoso, que daba sombra y frescura a la iglesia. Un día yo salí a San Cristóbal. Cuando regresé, yo veo que el árbol está medio triste. Después
Y dije, ¿por qué estará tan triste el árbol? Pero le falta una chispa. Pasó el tiempo y yo veo que el árbol se está secando. ¿Qué le pasaría a mi árbol? Y me fui a ver, adivinen qué. Lo habían pelado así como por esta altura, alrededor, para que se secara. Y se secó el árbol. Me indigné, y llegué y le dije a la gente, yo quisiera saber quién me peló ese árbol, quién me mató ese árbol, por qué lo hizo, qué daño le estaba haciendo. Estaba en el terreno de la iglesia, a nadie le hacía daño, ¿por qué lo hizo? Y varias veces lo dije, hasta que un día llegó un señor, me dijo, padre, ¿usted quiere saber quién quemó el arbolito y quién lo mató? Dije, sí, yo quiero saber quién fue. Digo, fui yo. ¿Y qué? ¿No le gustó? Le dije, sí, me gustó. Sí, claro. Perfecto. Usted es muy machito, ¿verdad? ¿Por qué no destruyó el árbol de su casa? ¿Por qué no destruyó otro árbol? ¿Por qué viene a destruirme el árbol de la iglesia? Digo, porque a mí me dio la gana, ¿y qué? Lástima que es un cristiano. Uy, porque se me encendió la sangre Jaime. Y la sangre Jaime es brava. Se me encendió, se me olvidó que era toro. Se me salió el Jaime. Pero le pedí al Señor que me diera, ¿cómo es? Señor, dame paciencia, no me dé fuerza porque lo mato. Digo, una broma, ¿no? Una broma, ¿no? Es una broma. Pero eso me lo hizo a mí. Yo no le había hecho ningún daño. Solamente que él odiaba los árboles. Porque no le gusta un árbol. Esa mentalidad en una persona no puede hacer nada. ¿A quién denuncio? ¿A dónde lo denuncio? Entonces, ¿la idea cuál es? Tomemos conciencia. ¿Y qué tal si comenzamos a sembrar árboles? Yo ya logré que mis hermanos tengan conciencia de sembrar árboles. Y estamos luchando. Cuando vean que están tumbando árboles, usted y yo sembremos árboles. Que mañana ellos morirán porque no tienen agua y nosotros reinaremos porque tenemos agua. Ellos morirán de calor y nosotros tendremos donde acobijarnos a la sombra de un árbol. Esa es mi mentalidad. Y gracias a Dios mis hermanos ya agarraron la idea. Y los obreros, cuando de repente por ahí me tumbaban un árbol, ahorita el que me tumbaron lo voto. No tiene opción a seguir trabajando. No puede ser. Que lo hagan los demás, a mí qué me importa, pero yo tengo que velar por la casa común. Y podemos hacerlo. Y si ustedes y yo tomamos conciencia de eso y le hacemos tomar conciencia a la gente. Y no solamente los árboles, porque los árboles son seres vivos como ustedes y yo, a su manera. Los animales son seres vivos como ustedes y yo, a su manera. Por algo los judíos decían que los seres humanos tenían dos almas y los animales y las plantas tenían un alma. Ellos, ¿a qué llaman alma? A la vida. ¿Verdad? Y como nosotros tenemos la vida del cuerpo y la vida del espíritu, entonces yo decía que teníamos dos almas, dos vidas. Mientras que el árbol tiene una sola vida. Y esa vida, según ellos, la primera vida, está en la sangre. Y por eso ustedes verán que los testigos de Jehová no comen sangre de cochino, no comen morcilla, no permiten que le hagan transfusión de sangre, ¿verdad? Porque dice, le están dando la vida, el alma de esta persona se la están metiendo a la otra. Los pecados de esta persona se lo están inyectando a la otra. Eso es ignorancia y es desconocimiento de que los judíos tenían dos, ¿cómo es? Una forma de detectar al ser humano con dos almas, o sea, dos vidas. Ellos a la vida la llamaban alma. Entonces la sangre, ahí residía la vida del cuerpo, a eso se le llamaba alma. Y a la vida del espíritu, a eso se le llamaba alma. Ya con el cristianismo,
la vida del espíritu es lo único que se le llama alma. Ya la vida del cuerpo ya no se le llama alma, ¿verdad? Y ya la sangre se le llama sangre como tal. Entonces, la sangre que corre por las venas suyas, que es la vida del cuerpo, corre por las venas de un perro, de un animal, de cualquier animal, y eso es vida. Pero también corre, llamémoslo así, por las venas de un árbol, porque yo no sé cómo llamar a eso, que es la savia de un árbol. Y eso es vida. Y eso lo dio Dios para que el ser humano pueda vivir en un paraíso. Y si Dios le dio esa vida a ese árbol, y le dio esa vida a ese animal, ¿por qué matarlo por matarlo? Cuando necesitamos para alimentarnos, pues para eso Dios también lo dio, para que nosotros nos alimentemos. Pero una cosa es alimentarnos y otra cosa es destruir. ¿En qué estamos en contra? De destruir el planeta, destruir la casa común. Y alguien, no sé quién, pero lo dijo muy sabiamente, la naturaleza no se cuida. Simplemente no debemos destruirla. La naturaleza no se cuida, simplemente no debemos, porque si usted no la destruye, deje un potrero listo, no le meta mano. Ahí ya van a ser rastrojos y después montaña. ¿O no? No la destruya más nada, deje que crezca. Esa es la vida. Pero entonces se lo voy a dibujar con las Sagradas Escrituras. Ustedes, bueno, ya les dije que Adán y Eva vivieron en el paraíso. Y Dios le dijo al hombre, ahí vas a vivir en ese paraíso. Listo, perfecto. Ese paraíso lo hizo Dios. Pero ustedes van a ver que en el Génesis capítulo 1, versículo 10 en adelante, es plan de Dios, es querer de Dios, es un proyecto de Dios, que la tierra brote, de la tierra haga brotar plantas, árboles frutales y todo, para que el hombre viva en un paraíso. Y es querer de Dios que en la tierra haya animales también para que el hombre sea feliz. Y vio Dios que era bueno. Y entonces si vio Dios que todo eso era bueno, es un querer de Dios y hay que respetarlo. Escuchemos a ver, Génesis 1, 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Aquí miremos, primero las plantas. Produzca, dijo Dios, es querer de Dios, es un proyecto de Dios, es un plan de Dios para formar el paraíso donde va a poner al hombre. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género. todo el género. Usted no me venga a decir que Dios no creó aquel género de árboles. No todo lo creó Dios. No importa el género. Y si Dios lo quiso, ¿por qué yo la agarro contra eso que Dios quiso, contra la voluntad de Dios? Les estoy mostrando que por qué la iglesia se preocupa por la casa común. Porque tenemos que ver qué es lo que Dios quiere, cuál es el plan de Dios desde el principio. Para apoyar ese plan, así somos verdaderos creyentes, así somos verdaderos cristianos. Así tenemos entonces a Dios como Señor y voy a cooperar con Dios. Y que su semilla esté con él sobre la tierra, y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está con él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios, a diferencia del ser humano que ve que eso es, y hay que acabarlo, hay que meterle candela y hay que destruirlo. ¿Se dan cuenta que vamos en contravía? ¿Vamos en mala dirección? ¿Vamos en contra de Dios? Y vio Dios que era bueno. ¿Por qué nosotros no tenemos ese
sentimiento de Dios o esa visión de Dios, ver que eso es bueno para que el hombre viva en el paraíso terrenal, para que el hombre viva bien, para que haya una paz y para que haya justicia. Haya justicia. ¿Por qué? Porque es el querer de Dios y la justicia precisamente se direcciona cuando yo me encamino por el querer de Dios. Y si ese es el querer de Dios para el bien de la sociedad, entonces la justicia es que yo busque el bien de la sociedad. Y así también voy en la paz. Voy buscando la paz y voy buscando la justicia en la dirección que Dios da. Vio Dios que eso era bueno. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hoy entiendan. Y vean con los ojos de Dios que todo lo que hay en la naturaleza es bueno. Creado por Dios para que seamos felices. Y si vamos en contra de ese proyecto, vamos en contra de la justicia y vamos en contra de la paz, porque mañana pelearemos por el agua. Y mañana muchos morirán de calor por culpa suya, por haber tumbado árboles, por haber hecho esto, por haber aquello, o por no haberlo sembrado cuando podemos hacerlo, o no motivar y enseñar a los niños a eso. ¿Por qué no hacerlo? ¿Cuánta falta nos hace leer las Escrituras y creer en ellas? Ahora pasa el 20, al versículo 20. Ahí terminó la planta, ¿verdad? Vio que era bueno. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. No solamente las plantas, las quiso Dios, animales. Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Escucharon? Los animales también son creados por Dios. Y también vio Dios que era bueno. ¿Por qué matar a un animal por matarlo? No. Si hay necesidad, por hambre. Sí, yo recuerdo cuando estábamos pequeñitos que no teníamos nada que comer. Adivinen qué era un banquete para nosotros. Un pajarito. Eso era un banquete, no teníamos que comer. Pajarito, eso, ay. Y poníamos las jaulas, ¿cómo se llama? Trampas, las trampas. Y a veces uno con hambre y todo, pero cazábamos unas palomitas que llaman, unas que son... ¿Ah? Ajá, ay, sí, yo creo que son las mojitas quizás. Y cuando yo miraba esas palomitas, y ellas lo miraban a uno así, el corazoncito le palpitaba así, a mí se me partía el corazón, con hambre. Y yo antes que llegara mi hermano, porque mi hermano era más cruel que yo, levantaba y le hacía que se fuera. Mi hermano me peleaba, eso peleábamos. Y cuando no, él quería venir primero para agarrarlas, para comer. Pero yo lo podía matar todos. O sea, yo no lo mataba, ¿no? Sino que lo agarraba para que lo matara. Pero cuando yo miraba esas palomitas, era lo único que yo no podía permitir que lo mataran. Y peleábamos para quién llegara de primero, porque él no quería que llegara yo primero, porque nos quedábamos sin comida. Las palomitas, cuando era un pajarito, cuando era cualquier otro, ahí sí no lo comíamos, ¿verdad? Pero era por comer, y eso Dios quiso y vio que era bueno también para el ser humano alimentarse. No hay problema. Ahora, a ver si ustedes recuerdan sin leerlo. Antes de crear Dios las plantas y antes de crear los animales, ¿qué era antes todo eso en el versículo 1? Dígalo, un caos. Y cuando usted y yo destruimos las plantas y los animales y destruimos la naturaleza, ¿para dónde vamos? Para el caos que existía antes de que Dios creara eso. ¿No nos damos cuenta? ¿Y no se han dado cuenta que vamos a ese caos?
Sí, con razón la Biblia dice que antes de que Dios creara todo eso, eso era un caos. Pero Dios crea todo y se acabó el caos. Pero el ser humano, por el pecado que le impide ver el proyecto de Dios, prefiere el caos. Y va buscando el caos en vez de buscar el paraíso. Quisiera que un día fueran a la parcela donde está mi hermana. Y ahorita, mi hermano, me costó mucho para que ellos tomaran conciencia de eso. Me costó mucho. Pero primero mi hermana mayor, aquí es misionera, Marta, agarró conciencia de que podemos vivir en un paraíso. Ustedes van y llegan allá y dicen, qué paraíso más lindo. Claro, después de mucho tiempo, ¿no? De sembrar maticas por allí, de sembrar, tienen de todo, de todo. Bueno, a la llegada lo más que me gusta son las veraneras, no sé si las conocen. Trinitarias, son bellísimas de todos los colores en la llegada. Pero después tiene toda clase de árboles y hay calor, porque está en pleno llano y donde está un calor fuerte, y usted llega a esa casa y hay frescura mejor que aire acondicionado, mejor que aire acondicionado. Y se mete debajo de los arbolitos de cualquier árbol y es una bellezura. Llegan los pajaritos, cantan los loros allí. Usted ve los frutos, hay frutos, guanábanas, hay mangos, hay higos, hay cuántas cosas. Y usted dice, nah, esto parece mentiras. En medio de un calor, en medio de una limpieza que tumban y tumban y tumban, ella ha ido sembrando. Y he tratado de sembrarle conciencia a mis hermanos. Ahora el hermano menor siguió el ejemplo. Y ahora usted va y mira lo que él tiene sembrado y usted dice, ¡nah, qué bellezura! Y mi hermano le dice a mi hermana, a que te gano, lo voy a hacer mejor. Y la otra le dice, no, vamos a ver, esperemos. Claro, la otra comenzó primero. Y la gente cuando va dice, ¡qué maravilla! Es que eso es lo que está escrito en la Biblia. Era un paraíso. Y volvemos, si queremos, podemos volver a ese paraíso. O podemos seguir destruyendo el paraíso. Y que todo sea un caos. Pero aquella persona que quiere destruir el paraíso y vivir en el caos, está siendo un egoísta. Está faltando a la caridad, está cometiendo un acto de injusticia que nos lleva no a la paz. No estamos construyendo, estamos destruyendo. Y por eso yo hoy quiero hacer un llamado a través de las cámaras al mundo entero, porque esto no es solamente el problema aquí en Venezuela. ¿Estamos en vivo? Ah, bueno, estamos en vivo. Quiero hacer un llamado al mundo entero para que se den cuenta la necesidad que tenemos. Fui a Costa Rica, ¿ve? A toda vida o pura vida. El lema de Costa Rica, a mí me gustó Costa Rica, he ido a todos los países, bueno, muchos países, y me gusta Costa Rica porque dice pura vida o a toda vida, no me acuerdo cómo es la cosa, pero es así bonito, tienen la vida. Pero ellos tienen en su mente no matar ningún animal, no destruir ningún árbol, y usted es una frescura y es una belleza Costa Rica. No belleza de lujos y de edificios pintados de colores bonitos, no. De la naturaleza, el paraíso terrenal que Dios creó. Si a mí me preguntan dónde yo he ido, el paraíso donde Dios colocó a Adán y a Eva es Costa Rica. ¡Qué bellezura! Incluso lo que no he visto en otra parte fue a un restaurante y en el medio del restaurante, por decir aquí, el hueco donde un árbol estaba, no tumbaron el árbol, lo dejaron en el centro y él le da frescura a todo el restaurante y lo cuidan como la niña de sus ojos. Y construyen, no tumban, dejan todo y si tienen que romper el techo para que el arbolito se vaya creando allí, lo rompen o lo hacen ahí de manera... Es algo espectacular, fantástico, maravilloso, pura vida, es el lema. Claro, eso trae vida.
Usted se queda en un hotel y lo que oye no es carros, pajaritos de toda clase, cantando en la mañana. Oh, qué hermosura, ¿no? ¿Por qué no podemos recuperarlo en el mundo entero? Y el que tumbe un árbol va preso. Aquí tumba un árbol, más bien le pagan. Y usted va y se queja, yo me he quejado, voy a la guardia, me quejo, como si nada, no ha pasado nada. Pero bueno, volvemos a las Sagradas Escrituras. Dios sí quiso que la naturaleza existiera. Dios sí quiso. Es más, el salmista, Salmo 148, el salmista muestra que cuando usted y yo vamos a alabar a Dios, que somos los seres humanos, los seres vivos que alabamos a Dios, no solamente ustedes y yo alabamos a Dios, sino la misma creación entera. La naturaleza también alaba y bendice a Dios. O sea que la naturaleza tiene un proyecto: alabar la grandeza de Dios, bendecir al Señor. Todos los seres vivientes alaban al Señor. Creo hay una canción que dice: las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún. Hacer tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Cuando el ser humano alaba a Dios, lo está haciendo por toda la creación y con toda la creación es más todavía. La creación entera ya está alabando a Dios y falta el ser humano. Los pajaritos, según dice el Salmo, según dice las Escrituras, cantan para Dios. Alaban y bendicen a Dios. Toda la creación alaba y bendice a Dios. Un propósito que Dios puso en toda la creación. Dice el Salmo 148. Lo leemos desde el comienzo, tenemos tiempo. Primero el ser humano, primero las cosas diríamos más importantes, pero después lo más sencillo. Pongan cuidado. Alabad a Jehová desde los cielos. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, los protestantes. Para que los protestantes no digan que es mentira, que eso no está en la Biblia. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Primero, vean cómo el cielo alaba a Dios. Los ángeles, los ejércitos celestiales, todos alaban, solamente ellos. Alabadle sol y luna. No solamente ellos. Alabadle sol y luna. Alabadle, vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Aquí está. Porque Dios tiene un proyecto, tiene un plan. Él mandó y fueron creados. Y usted y yo tenemos que apoyar ese plan de Dios. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos.
Antes de eso dice que a todos estos, la luna, el sol, las estrellas, le puso ley que no pueden ser quebrantadas. Fíjense ustedes, ¿por qué el sol está a la distancia exacta que necesita la tierra? Ni más allá y ni más acá. Si estuviera más acá, nos moríamos de calor. Y si estuviera más allá, nos moríamos de frío. Y ahora pregunto, ¿cuántas columnas tiene el sol para que se sostenga? Para que no se caiga sobre la tierra. Y es más grande que la tierra, unas cuantas veces más grande que la tierra. Si se cae, adiós. ¿Por qué no se cae? Porque Dios le dio una orden que se llama ley. Ley es una orden, un mandato de Dios. Se queda ahí, dice el sol, aquí estoy para cantar tu gloria. ¿Cómo canto tu gloria? Obedeciendo tu mandato, tu ley, tu palabra. Las estrellas, ¿por qué no se caen? Porque Dios le dio una ley, se queda ahí. Listo, mande Señor. Ellos están cantando la gloria de Dios, obedeciendo sus mandatos. Ese es querer de Dios. Sigue. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. ¿Que ejecuta? Ahí está la clave. Cumplen la orden de Dios, su palabra, el viento, el agua, el fuego, cumplen la palabra de Dios. ¿Quiénes son los únicos que no la cumplen? El ser humano. No cumplimos la palabra de Dios. Por eso les estoy llamando a que meditemos lo que está pasando, que no estamos cumpliendo la palabra de Dios a plenitud. Los montes y todos los collados. ¿Escucharon? Los montes. Y ahí van metidos todas las plantas, todos los collados. Ahí va toda la creación en cuanto a planta, a árboles. El árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal. Todos los animales. Reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos. Los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová. Ahí está, todos. Pero mire que mete a los animales y mete a las plantas junto con el hombre. Porque todos somos criaturas de Dios. ¿Y los reyes son más importantes que las plantas? No. ¿Que la creación? No. Somos parte de la creación. Dios nos ha creado y nos ha dado a cada uno su importancia. Pero los reyes tienen más importancia, ¿no? Dicen los reyes, dicen los niños, dicen las mujeres, o sea, todos a los ojos de Dios somos iguales. Y todos a los ojos de Dios tenemos el mismo deber, cantar la gloria de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, entonces ahí estaremos haciendo lo que Dios quiere. Y si toda la naturaleza alaba y bendice a Dios, ¿quién soy yo para destruirla? ¿Y por qué no puedo alabar a Dios en un conjunto, en la casa común? Casa mía, casa de los animales, casa de las plantas, casa de mi hermano, casa de mi enemigo, la casa común. ¿Por qué no cuidarla? ¿Por qué no protegerla? Los animales hacen su trabajo. Ellos a su manera van cumpliendo la palabra del Señor. Ahí está el secreto, en cumplir la palabra de Dios, el proyecto de Dios. Y así se cumple toda justicia. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25, porque en eso se trata. La justicia y la paz. En la ecología, cuidando la casa común. Pues, ¿qué dice Deuteronomio 6, 25? La manera para que usted y yo lleguemos a la justicia, vivamos en justicia, está en cumplir la palabra de Dios. Mirar, y por eso no me pidan que les hable de otra cosa, sino de la palabra de Dios, porque soy sacerdote del Dios Altísimo, y del sacerdote lo que se pide es que se conozca el querer de Dios, el proyecto de Dios.
Y ese es mi trabajo. Para eso me ordené sacerdote, para eso vine al mundo, dice el Señor, para ser testigo de la verdad. Punto. Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia. Porque usted es secretariado de justicia y paz, algo así fue. Y ecología y cuidado de la casa común. Bueno, otra vez. Y tendremos justicia. No se le olvide, señores del secretariado y también del mundo entero que nos escucha. ¿Quieren tener justicia? ¿Qué es la justicia? No depende de quien gobierne. No, porque ahí la justicia cambia. Si agarran el gobierno los malandros, la justicia es matar los buenos y quedarse en los puros malos. Venezuela tiene experiencia en eso. Pero si vamos a la luz del Evangelio y si somos cristianos, ¿qué sería justicia? ¿Qué es la verdadera justicia? Otra vez. Y tendremos justicia. Y tendremos justicia. Por eso es secretariado, para construir justicia, para que haya justicia. Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Qué es lo que ustedes no entienden para explicárselo? ¿Qué es lo que no entienden? Más claro, imposible. Pero la única manera para que tengamos justicia es que usted y yo cumplamos la palabra de Dios como Él, no como cualquier tonto diga. Es que yo me hago presidente, o me hago gobernador, o me hago no sé qué, o tengo poder y yo hago lo que a mí me da la gana y esa es la justicia. No, señor. Esa no es justicia. La justicia es que hagamos como Dios ha mandado. Y por eso el mundo está equivocado. Ahorita, por ejemplo, el comunismo, que quiere agarrar el mundo entero, dice que justicia es hacer lo que a ellos les da la gana. Eso no es justicia. Y por eso ustedes ven que ellos al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien. Y esto no es un secreto para nadie. El mundo entero está luchando entre el bien y el mal. Entre la justicia de Dios, que es hacer lo que Él manda, lo que Él ha ordenado, su palabra, y la justicia de los hombres, que es que tenga el poder, hace lo que le da la gana con el que le dé la gana. Y por eso hay tantas injusticias que el mundo dice, esto es impensable, inimaginable. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, ¿quién lo puede imaginar? ¿Quién lo podía pensar? Nadie. Y cuando se escucha dice, esto podía ser así, increíble. Pero cuando no se cumple la palabra de Dios, cuando no se cumple el plan de Dios, se cae en las injusticias. Lo voy a repetir porque esto es importante. No lo inventé yo. No crea que son palabras mías de yo. Es palabra de Dios. Yo no había nacido. Ese fue en Deuteronomio antes de venir Cristo. Es que ya nací yo. Para que no digan que soy yo, que cura, que no sé qué, que le gusta inventar, decir cosas. No, es la palabra de Dios. ¿Otra vez? Y tendremos justicia. ¿Quieren justicia para Venezuela? ¿Quieren justicia para el mundo? Otra vez. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Listo. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer el padre de familia, la madre de familia, el secretariado de justicia y paz? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer los curas, los obispos, los ministros de la iglesia? Que el pueblo aprenda a conocer cuál es el plan de Dios, y vio Dios que esto era bueno. Y dijo Dios que brote plantas de toda clase, árboles de toda clase. Y así fue. Animales de toda clase. Y así fue. Y puso al hombre en el paraíso.
hagamos el querer de Dios. Hubo un hombre que tenía eso grabado aquí y en el corazón, y que se llama el padre de nuestra fe. ¿Quién es? Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 4. Nuestro padre en la fe, Abraham. Y este hombre, dice la Biblia, que Dios le tomó como justicia. O sea, fue un hombre justo. Como justicia. Dios miró lo que él había hecho, era algo justo, y él practicó la justicia. Pero también dice, ¿por qué Abraham practicó la justicia? Esa que usted y yo estamos llamados, y que la justicia lleva a la paz. Porque la justicia que lleva a la paz. Lo que no lleva a la paz es la injusticia. Pero la justicia lleva a la paz y es fruto del amor. Vamos a ver cómo dice Génesis 1, ¿qué? 15, 4. Luego vino a él palabra de Jehová. Oye, lo que ustedes hoy están escuchando, le llegó a Abraham. Vino a él, la manera como vino a él, no me la pregunte. Pero vino a él la palabra de Dios. Así como hoy llega a tus oídos la palabra de Dios. Ahora veamos cómo actuó Abraham y cómo al escuchar la palabra de Dios, eso es ser justo. Obedecer la palabra de Dios, eso es ser justo, aunque a usted le cueste creerlo, aunque usted no esté de acuerdo, aunque le cueste lo que le cueste. Si ustedes están dispuestos a escuchar lo que dice la palabra de Dios y aceptan la palabra de Dios que hoy viene a sus oídos como Abraham, ustedes no solamente se les contará como justicia, sino que serán hombres y mujeres de justicia y paz en el mundo. Si lo quieren. Si no lo quieren, pregúntenme si me importa. Pero yo cumplí mi deber de exponérselo y dárselo a conocer. Porque hay personas que quieren hacer el bien y no saben cómo. Pero hay personas que sabiéndolo no lo hacen y es un pecado de omisión. Y hasta ahora, ustedes a lo mejor no lo sabían, pero de ahora, si no ponen carta en el asunto, es pecado de omisión. Tenemos que hacer algo. Si los demás no lo hacen, es problema de ellos. Abraham lo hizo. ¿Otra vez? Luego vino a él palabra de Jehová. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te dé heredad, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Escuche, ¿otra vez? Y creyó a Jehová. ¿Otra vez? Y creyó a Jehová. Dios le estaba diciendo a Abraham algo imposible para el ser humano. Pero Abraham creyó a Dios. Y creyó a Jehová. Está hablando la Biblia Reina Valera. A Yahvé, a Dios. Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Y eso le fue contado por justicia. De modo que si ustedes son el secretariado de justicia y paz, se le contará de justicia cuando usted le crea la palabra de Dios. Aunque le parezca difícil, aunque le parezca imposible, aunque usted no esté de acuerdo, aunque no esté en sus planes, como no estaban los planes de Abraham. Pero Dios tenía un proyecto, tenía un plan en el mundo con Abraham, con su descendencia, y Abraham no lo conocía, pero le creyó a Dios. Y Dios se lo contó por justicia. ¿Otra vez lo último? Y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Entonces, Dios le promete a Abraham que él le va a cumplir eso. Abraham lo cree y entonces Dios le da la tierra en herencia. Que precisamente
Esa tierra prometida es el reino de los cielos. Pero ojo, que en cierta manera, esta tierra que usted y yo pisamos, de la cual la Biblia dice que es un paraíso donde Dios puso a Adán y a Eva, es símbolo del paraíso celestial. Y Dios nos ha dado también la oportunidad de estar aquí para que practiquemos la justicia. Y no se puede practicar la justicia sin antes conocer el plan de Dios. En todos los campos. Pero como estamos hablando del campo de la ecología, el campo de lo que es la casa común, de lo que es la naturaleza, de lo que es la creación, pues bueno, nos enfocamos precisamente en eso. Y ya verás si lo creen, si no lo creen, si lo ponen en práctica o no lo ponen en práctica. Pero estoy tratando de demostrar cómo este hombre, que es nuestro padre en la fe, Dios le contó como justicia por haber cumplido su palabra, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si usted le pregunta al vecino, el vecino le va a decir otra cosa. Si usted le pregunta a cualquier otra persona, lo va a desviar por otro camino. Pero si usted le pregunta la palabra de Dios, Dios te va a hablar. Dios te va a decir qué es lo que Él quiere y cuál es su proyecto. Y a eso venimos nosotros, a cumplir el proyecto de Dios. Como los animales y como toda la creación cumple el proyecto de Dios, haciendo lo que tiene que hacer. Y así se le canta la gloria a Dios. Nosotros necesitamos entonces poder. Pero no solamente nosotros estamos en este plan. Si usted mira, por ejemplo, Romanos capítulo 8, del versículo 19 en adelante, vamos a ver que la creación entra en el proyecto de Dios. Romanos 8, 19 en adelante. Entra en el proyecto de Dios. Y en ese proyecto de Dios está sufriendo. La creación está sufriendo. Pero tiene un proyecto, un plan de Dios que lo está realizando y el ser humano ni cuenta se da. Escuchémoslo. Porque el anhelo ardiente de la creación. La creación, la Biblia lo presenta como que siente, ¿no? Y siente. ¿Un árbol siente o no? ¿Un animal siente o no? La creación siente. ¿La tierra siente o no? Cuando usted le mete candela, se resiente la tierra. ¿Sí? Aunque a usted le parezca que es mentira, pero está escrito, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a saber usted más que Dios? Por algo está escrito. ¿Otra vez? Porque el anhelo ardiente de la creación. El anhelo ardiente. Mire, la creación, valga la redundancia, fue creada con un propósito: dar la gloria a Dios. Y el anhelo de la creación, mire cómo lo pinta la Biblia. ¿Cuál es el anhelo de la creación? ¿Usted tiene algún anhelo en su vida? ¿Qué anhela? Bueno, el anhelo de la creación. Porque el anhelo ardiente de la creación. Y no un anhelo muerto, un anhelo ardiente, vivo, fugaz. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Escucharon? La creación tiene un anhelo ardiente. Ella quiere cooperar para que se manifieste lo que seremos los hijos de Dios. O sea que la creación coopera con el plan salvífico de Dios. El pollito que usted mata para comérselo con su familia está sirviendo para la gloria de Dios cuando te está alimentando. Y espera ardientemente la manifestación de lo que serán los hijos de Dios. Lo que nosotros seremos. Ellos prestan un servicio. El arbolito cuando te da sombra, el arbolito cuando te da fruto. ¿No te das cuenta que vas con mucha sed por el camino y se encuentra una mata de coco con un coco y usted la agarra y se toma la agüita de coco? ¡Ay, qué rico! Y dice el arbolito: cumplí mi misión.
era cooperar con los hijos de Dios hasta que ellos puedan llegar al reino de los cielos. Yo en el camino le calmé la sed a un hijo de Dios. Y sin que ustedes se den cuenta, esa mata de coco está cantando la gloria de Dios. Y espera ansiosa, ¿cómo se llama? Ardientemente la manifestación. ¿Cómo es otra vez? Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Espera. Cuando usted se come un pescadito, el pescado dice, me sacrifico, muero para que este hijo de Dios siga viviendo y pueda cantar la gloria de Dios con las vitaminas que agarra de mí. Y espero que un día ese hijo de Dios pueda llegar al reino de los cielos. Toda la creación tiene un proyecto, tiene un plan que Dios estableció. Está escrito, yo lo único que agarro es la cita y se lo muestro a ustedes, se lo leo, para que el que tenga ojos vea, el que tenga oído, oiga. Y que de aquí ustedes salgan enamorados de la creación que Dios nos dio, de este paraíso terrenal que hasta ahora no hemos valorado, pero que necesitamos valorar. Entonces, cada vez que usted vea cualquier animalito, cualquier planta o cualquier obra de Dios en la creación, sepa que esa tiene una misión. Para algo la creó Dios, por algo está ahí. Sigue. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Escucharon? ¿Por qué está la creación por su propia voluntad? No, porque toda la creación, los animales y las plantas, están sometidas a la voluntad de aquel que los creó. ¿Quién es? Dios. Entonces, si la creación está sujetada a la voluntad del que la creó, para que pueda prestar un servicio a los hijos de Dios, ¿por qué los hijos de Dios vamos a destruir la creación? ¿Por qué destruirla? No podemos destruirla. Cuidémosla. Y Dios, aquí entre nos, Dios que nos ama tanto y ha visto el caos en que estamos nosotros sumergidos a causa de la injusticia, ha movido este proyecto y los ha llamado a ustedes a formar parte del secretariado diocesano del cuidado de la casa común de justicia, paz y ecología. O sea, que Dios comenzó a mover a personas que se interesen para cuidar el plan de Dios proyectado y plasmado en la naturaleza. O sea que ustedes comenzaron a trabajar para el jefe, para que el proyecto de Dios se lleve a cabo. ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Con alegría o con tristeza? Con amor, con dedicación, con empeño, sabiendo a quién le trabaja y por quién trabaja. Que ustedes y yo nos convirtamos en defensores del proyecto de Dios, amantes del proyecto de Dios, porque para eso Dios creó todas las cosas. No por voluntad suya un árbol nace ahí, por voluntad de Dios que pensó en ti. Una vez que andábamos en cacería, no sé si ustedes alguna vez han tenido la experiencia o algún familiar que en cacería. Nosotros, como éramos muy pobres y cuando queríamos comer carne, teníamos que ir a cacería a ver si cazábamos algo. Y nos fuimos bien lejos, por allá como a las 5 de la mañana nos fuimos sin desayuno. Y era tan lejos y por allá encontramos un chiburito y lo traímos, eran las 3 de la tarde y no habíamos comido nada. Con esa hambre y esa sed. Llegamos al río y casi nos tomamos el río entero.
Pero el hambre no lo aguantábamos. Pasamos el río, mi hermano y yo veníamos, y se nos pegaba la barriga a las costillas, al espinazo. Y en el camino encontramos una mata de grapefruit. ¡Qué emoción! Y nosotros rogábamos a Dios que hubiese un grapefruit. Y miramos a ver, arriba ni un grapefruit, nada. Miramos al suelo, había un grapefruit. La mitad picho. Pero había un pedacito, otra mitad, que estaba. Porque el otro era picho. Y el otro, bueno. Nos agarramos a pelear a ver quién se podía comer ese pedacito. El hambre que teníamos, pero Dios había mandado hace tiempo, antes de nosotros nacer a lo mejor, a alguien que sembrara ese grapefruit para que diera esa fruta y en ese momento en que nosotros estábamos muriendo de hambre pudiésemos comer. Y ese arbolito cooperó con los hijos de Dios hambriados. Es para explicarle cómo coopera la naturaleza por mandato de Dios para que tú y yo vivamos en un paraíso. ¿Por qué destruirla? ¿Por qué no apoyarla? Yo ahora cuando me como cualquier fruta, adivinen qué es lo que pienso. ¿Dónde sembrar la semilla? Y ya sé que a lo mejor ya no estaré vivo cuando dé fruto. Pero otros que vienen atrás, gracias a Dios, Dios me dio unos padres maravillosos. Y papá, cuando íbamos a algún lado y encontrábamos un árbol frutal, decía, hijo, ya un momentico. Se están comiendo una fruta y no la sembraron ustedes. Ese árbol no lo sembraron ustedes. Eso lo sembraron a lo mejor aquellos que ya murieron. Pero si hubiesen sido egoístas, no lo siembran. Pero pensando en el futuro para otros, sembraron. Ahora ustedes, ¿qué van a dejar para cuando vengan otros atrás? Qué viejito. Y no había estudiado, sino hasta tercer grado o segundo grado, porque estudió mi viejo, de primaria. Pero tenía la sabiduría de Dios. Si así lo hiciéramos, ¿cómo sería? Otro gallo cantaría. Otra vez repítelo y sigue, bueno. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En esperanza. La esperanza de lo que seremos nosotros un día. Y que diga, yo cooperé. A ver, algunos de ustedes en algún momento apoyaron a lo mejor algún muchachito en el seminario menor que ahora ya es cura. Usted puede decir, y yo un día le di un plato de comida a ese seminarista y ya es cura. Cooperé con él. ¿Verdad? Yo hice algo. Ahorita yo fui a Loma de Pánaga, ¿fue? Sí, ¿no? Loma de Pánaga. Bueno, de Pánaga. Qué bonito. Tenía yo 27, 28 años y no he ido para allá. Fui cuando era seminarista. Y la emoción de ver a esa gente, una emoción que no me caía en el pecho, pero la emoción que tenía esa gente también de compartir conmigo era grande. Y cuando llega un señor me dice, padre, ¿se acuerde de mí? Usted sabe que yo para recordar soy bastante malo. Y yo lo veo, sí, yo sé que yo lo conozco, yo sabía que era de Loma de Pánaga, yo sabía. Y me dice, a ver, dime, yo lo tuve en mi casa, usted comió en mi casa cuando era seminarista, yo le di un plato de comida. Sentía la emoción de haber cooperado con Dios en el paso de la vida de este cura. Y él se sentía orgulloso de haberlo recibido en la casa y de haberle dado un plato de comida. Que se haya quedado en su casa, haberle dado posada. Eso es lo que siente la creación entera con cualquier ser humano. Yo cooperé con este Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia. La creación entera, no porque ella quiera, sino porque Dios le puso allí y le dio una orden, coopera con los hijos de Dios y espera, como ellos en aquel tiempo, que yo era seminarista, esperaban que llegara a ser cura. Y ahora lo disfrutan. Así la creación entera espera que los hijos de Dios
reinen. Sigue. Porque también la creación misma, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, el plan de Dios es que la creación misma sea liberada de la corrupción, de la maldad del ser humano, de lo dañino, de los productos del pecado, y gozar de la libertad de los hijos de Dios. O sea, que el proyecto de Dios es que la creación coopere con los hijos de Dios. Pero el proyecto de Dios también es que los seres humanos cooperen con la naturaleza, que ellos también, la naturaleza, también espera ser liberada de la corrupción. O sea, un arbolito espera que no lo corten, que lo abonen. Papá, cuando estábamos nosotros pequeñitos, nos íbamos a trabajar. Y antes de comenzar a trabajar, él nos mostraba las planticas. Y pues sabe que en el invierno el monte crece tanto que quiere destruir la plantica. Papá siempre gustaba sembrar la yuca o plátano, o guineo, eso, para comer. Y él nos llevaba y estaba todo eso montado. Y uno, pues chamo, no le gustaba trabajar. Y llegaba uno con esa pereza, con esas no ganas de trabajar. Papá lo miraba a uno, en medio de ser de campo y en medio de su ignorancia en muchas cosas, pero muy inteligente en otras, decía: venga hijo, venga, ¿usted no le dan ganas de trabajar? ¿No tienen ganas de trabajar? No, y eso es solazo, imagínense. No, digo, ¿y a usted no le da lástima con esa matica? Mire esa matica, mire cómo la maleza la está atropellando. ¿Y sabe qué le dice la maleza? Le dice la maleza en el oído a la matica: ¿a qué te como? ¿A qué te como? ¿A qué te como? Y adivine qué le dice la matica de yuca: anda, que mi amo un día vendrá. ¿Y sabe qué le responde la maleza? Sí, pero cuando tu amo venga, yo ya me he comido más de la mitad. ¿A usted no le da lástima con esa matica? Ay, vamos a liberar esa matica. Vamos a liberar. Y dice que la naturaleza espera ser liberada. Vamos a liberarla de la corrupción, de lo que daña, de lo que mata, de lo que destruye. Y cuando la limpiábamos, mire qué bonito, mire cómo está esa mata agradecida. Y por cierto, después que ya la matica agarraba fuerte, mire cómo está agradecida porque usted la limpió. Hijo, por eso hay que trabajar, para ayudar a las maticas. Y ella agradecida, después nos va a dar comida. Y cuando arrancamos, ve que las maticas son agradecidas. Qué viejito, qué sabiduría. Pero eso está escrito, ahí está escrito. La creación misma espera ser liberada de eso. ¿Por qué no la liberamos? ¿Por qué no luchamos nosotros para liberar de todo eso? Liberarlo de esos enemigos que la están destruyendo. Porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Por qué hay que liberarla? Atención. ¿Por qué hay que liberarla? Porque toda la creación, ¿otra vez? Porque sabemos, y si ustedes no lo saben, hoy lo tienen que saber. que toda la creación. ¿Qué? Que toda la creación. ¿Escucharon? Otra vez. Porque sabemos que toda la creación. ¿Qué pasa? Gime a una, y a una está con dolores de parto. Sufriendo. Los hombres no saben lo que es eso, pero las mujeres sí. Con dolores de parto. ¿Cómo sufre la creación, no? Cuando el ser humano
Cuando el ser humano no coopera con el plan de Dios, gime, sufre, llora, con dolores de parto. ¿Habrá una manera más hermosa, poética, para que la Biblia pueda decirnos lo que sufre la creación cuando usted y yo somos injustos y no la liberamos? Cuando no nos preocupamos por ella, la creación entera gime con dolores de parto. Estoy seguro que a la mayoría de personas que escuchan esta palabra les importa un comino. Estoy seguro que a muchos de ustedes no les dice nada. Pregúntenme si me importa. Pero con uno o dos que esto les caiga en la mente y en el corazón, que esto los mueva y se den cuenta del plan de Dios, que tenemos que cooperar, me voy conforme. Porque le estoy hablando al secretariado de la Casa Común, diocesano de la Casa Común, de la Justicia y Paz en la Ecología. Estoy hablando a ellos. Con uno o dos que agarren, me doy por satisfecho. Estamos comenzando. Yo tengo, ¿cuántos años tengo yo? Como 40 años, ¿no? 40, algo así. En mis 40 años, bueno, por ahí va, ¿no? Saquen la cuenta, nací en el 2000. Bueno, imagínense ustedes, nunca había visto yo un grupo de personas formando un secretariado para promover, sembrar árboles, proteger, para cuidar la casa común. Yo me iba a morir y no lo había visto. Y cuando el diácono me dijo que iba a hacer eso, yo dije, pero esto como que no cuadra en mi trabajo específico. Porque ustedes saben cuál es mi trabajo, ¿no? Defender la fe de los evangélicos, ¿no? Pero es que me compete. Como sacerdote me compete. Y yo sufro cuando veo la tala y la quema. Y yo sufro cuando veo que destruyen los ríos. Y yo sufro cuando veo que destruyen los animales. Cuando no hay conciencia. Ahorita dicen, no, pero es que yo, mire, yo sí tengo conciencia, yo amo mucho la naturaleza, porque yo tengo mi mascotica. ¿No será que usted lo que es un egoísta y no quiere amar a los seres humanos? Y el cariño que debería darle a su mamá, a su papá o a sus hijos se lo da a un perro. Eso es otra cosa, ¿no? Eso no es cuidar la naturaleza. Eso es otra cosa. No me caiga muela. Porque esos que tienen un perrito son los que pueden destruir la naturaleza y no les dice nada. Porque la verdad no es que amen la naturaleza, es que no quieren amar los seres humanos y quieren amar los animales más que los seres humanos. Eso ya es otra enfermedad que está en el mundo, ¿no? Y si usted va a otras partes, yo he ido a países donde la gente anda y llevan en un coche y usted piensa que es un niño y llevan un perro. Y donde la gente al perro lo llevan al hospital, a una clínica y le pagan todo lo que sea, pero el abuelo lo llevan a un lugar donde se muera solo y no le pagan, pero nada de medicina, al abuelo o al papá o a la mamá. Y más bien pagan para que le muestren una vacuna y lo maten con la eutanasia. Yo lo he visto. Y muy cristianos. De ancianato. ¿De qué estamos hablando? No es que conforme yo tengo mi mascota. No estoy nada en contra. Yo no estoy en contra de la mascota. Estoy en contra de que a las mascotas se le dé todo el interés y todo el amor y a los seres humanos no. Ahí sí estoy en contra. Ahí sí estoy en contra. Claro que sí. Y a veces quisiera ser mascota para que me trataran a mí bien en vez del perro. ¿Ah? A veces quisiera ser perro. A ver, entonces fíjense, queridos hermanos,
que hasta la misma creación está sufriendo por culpa tuya, por culpa mía, por culpa de los seres humanos, un dolor tan grande, porque dicen que uno de los, a mí no me consta, pero dicen que uno de los dolores más grandes es dolores de parto. Y esos gemidos de dolor. Así está la creación, así está la tierra cuando le meten candela, cuando se le tumba y se tala y se quema y cuando no se siembra un árbol, cuando se destruyen los ríos, cuando se destruyen los animales. Grita, gemidos, pero que nadie escucha. Dicen que los temblores y los terremotos son producto de los gritos y gemidos de la tierra. Dicen que el fenómeno de la niña y del niño son producto del maltrato que se le ha dado a la creación. Científicamente, ¿no? Incluso ya hay muchos países que están hablando de esto, ¿no? Y muchos países que están mandando a sembrar árboles. Sí. Yo llevo más de 20.000 árboles sembrados, de diversas especies, por mi cuenta, de diversas especies. En Colombia he visto yo campañas también de siembra de árboles. Y eso es lo que necesitamos, que ustedes y yo seamos los primeros. Y si algún día quieren ir a la Florida y mirar lo que hemos sembrado, o allí al llano, pues van, mira y cómo hemos sembrado muchos árboles, que podamos y queremos seguir sembrando. Y si alguno de ustedes quiere sembrar y no tienen dónde, yo les digo dónde pueden sembrar. Solo que para la Florida de aquí se echan como 3 horas y media, ¿no? O 4 horas. Y tienen que saber manejar para que no se vayan para nada. Pero no importa. Caminando pueden echar un día. Sí, un día. Pero, bueno, pero vale la pena. Y si no quieren ir para allá, pues siémbralo aquí en los alrededores de San Cristóbal y cuídenlos, ¿verdad? Que sería un gran favor. La creación entera gime. Repítalo de nuevo para que se les metan en los tuétanos. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Vamos a ver de ahora en adelante. Algo tiene que cambiar. Aunque sea una inyección de esas, ¿cómo que llama? Meterle, para que no le dé latente, nada. Una anestesia. Aunque sea una anestesia, metámosle. Hagamos algo por la naturaleza. Ayúdenme. No me dejen solo. Acompáñenme. Vamos a hacerlo. Cuando Jonathan me dijo, el diácono me dijo esto, que viniera, yo dije, yo voy. Porque si a alguien le interesa eso, soy yo. Claro, como cristianos tenemos que hacerlo, creerlo. A ver, y ojo, y así estamos cumpliendo la justicia de Dios, el querer de Dios, que por cierto, de eso se trata. Según dice Romanos 14, 17, la justicia, el reino de Dios se trata de eso. Y no podemos esquivarlo. Y está escrito, 14, 17, Romanos. ¿De qué se trata el reino de Dios? Pues si la justicia es hacer la voluntad de Dios, a Abraham por cumplir la palabra de Dios se le tomó como justicia. Y justicia y paz. Pero vamos a ver de qué se trata la justicia y paz. ¿Para qué? El reino de Dios, ¿de qué se trata? Porque el reino de Dios... ¿Escucharon? ¿De qué se trata el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia es hacer la voluntad de Dios. A Dios lo que es de Dios. Lo que Dios manda, justicia es cumplirlo. Y el reino de Dios es justicia. Y esa justicia lleva la paz. Pero además eso produce un gozo. No un gozo material ni un gozo mundano, sino el gozo en el Espíritu Santo. Y ese gozo que yo quisiera que usted y yo viviéramos. Nadie se lo va a agradecer. La gente se va a reír y se va a burlar. Y yo incluso, mire, cuando comencé a sembrar, allí en el llano, sembré varios árboles.
varios mangos. Cuando yo voy a dormir en la carretera, varios mangos. Y un día llegué y me habían tumbado todos los mangos. Y yo le dije, mi hermano se volvió loco. Y me fui furioso. Y le dije, ¿usted por qué me tumba los mangos? ¿Cuáles mangos? Pues los mangos que van para allá, para la casa. ¿Por qué me tumba los mangos? Y yo no tumbé ningún mango. Nos fuimos a ver. Ahí han tumbado los mangos. Le preguntamos al vecino, ¿quién tumbó los mangos? Yo los tumbé. ¿Por qué? Porque no me gustan esos árboles ahí. Pero está en la tierra de nosotros. Sí, pero a mí no me gusta. Nos tumbó todos los mangos porque a él no le gusta. No solamente no siembra, sino lo destruye. Y lo que no es de él, en tierra ajena. Le dije, mi hermano, ¿usted va a pelear con él? Yo tampoco. Vuelva a sembrar. Ahora siembre cocos. Sembramos cocos, ahí van los cocos, esperando que un día no nos vuelva a tumbar. Así de gratis, porque le caen mal los árboles. Es un odio hacia la naturaleza, es odio. Y recuerden que el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, es cuestión de justicia y paz. Pero además gozo en el Espíritu Santo, gozo porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahí quiero llegar. Eso es lo que hoy les quiero sembrar, que ustedes sientan el gozo de haber hecho la voluntad de Dios. Siervo inútil soy. He hecho únicamente lo que tenía que hacer. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. De eso se trata. La alegría de los hijos de Dios. Dice San Pedro, primera de Pedro 3:11. En la primera carta de San Pedro 3:11 también nos viene a hablar sobre cómo usted y yo tenemos que apartarnos del mal, del mundo, y ponernos de parte del bien para que haya justicia y paz. Apártese del mal Apártense del mal y haga el bien. y hagan el bien. Busque la paz y sígala. Busca la paz. Siga. La paz se encuentra cuando usted y yo nos apartamos del mal y hagamos el bien. Y ahí la podemos alcanzar. Si no la buscamos, nunca la vamos a encontrar. Pero comencemos a buscarla. Repito, ya sé que les va a costar. No creo que te pase. Ya sé que estamos comenzando y todo comienzo es difícil. Pero vamos abriendo camino, dice la canción, otros nos seguirán. Otros nos seguirán. Vamos abriendo camino. Abrir camino es lo más difícil. Y nosotros podemos seguir ese caminar. Y así vamos haciendo lo que es la voluntad del Señor. Y ahora miren, queridos hermanos, cuando usted y yo entonces trabajamos en la casa común, por el bienestar de la casa común, por defender la casa común, por construir la casa común, por volver a hacer de ese caos en que el hombre ha llevado al mundo, que sea un paraíso, entonces se cumple la palabra, cumpliendo la palabra de Dios, llegamos a la justicia y la paz, pero eso es fruto también de lo que hay en su corazón. Si hay amor, usted va a buscar el bienestar de su hermano, de su vecino, de los seres humanos. El bienestar es estar bien sobre la tierra que Dios nos permite vivir. Que tengamos todo lo necesario. Las plantas purifican el aire. Las plantas dan sombra, dan frescura, bienestar. Y cuando yo hago algo por la naturaleza, entonces estoy amando a mi hermano. A lo mejor no al que está ahorita porque el arbolito no va a crecer. Estoy amando a aquellos que vendrán después, que ni siquiera los conozco, ni sé quiénes se van a beneficiar de eso, pero que un día se van a beneficiar del fruto o de la sombra, o de la purificación del aire, o de la frescura, de cuántas cosas que puede hacer la naturaleza. Pero que usted y yo sepamos que si amamos a Dios,
tenemos que amar al hermano. Y amar al hermano no es decirle yo te amo simplemente. Amar al hermano es buscar el bienestar de ese hermano. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo, a ver, ¿qué dice el 10? Del 10 en adelante, ¿qué dice el 10? Sí, Primera de Juan capítulo 3, del 10 en adelante. Ajá, escuchen. Que siga. Ajá, escuchen. Atención. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ustedes quieren ser hijos de quién? De Dios. Y hoy todo el mundo dice que es hijo de Dios y que es cristiano y que es creyente. Pero dice que se manifiesta, o sea, se nota. Se nota. ¿Cómo se nota que usted es hijo de Dios o hijo del diablo? Vamos a ver. Otra vez. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Quieren saberlo? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle eso. Todo aquel que no hace justicia. ¿Saben qué era la justicia de Deuteronomio 6:25? Cumplir la palabra de Dios como Él lo ha mandado. Todo aquel que no haga justicia y que no cumpla la palabra de Dios como Él lo ha mandado. Y que no ama a su hermano. Y por tanto, no ama al hermano, porque cuando yo cumplo lo que Dios manda, en cuanto a la creación, en cuanto a la naturaleza, yo estoy amando al hermano porque le estoy haciendo un bien. Sembré un árbol, es un bien para que mañana otro reciba sombra, y si es frutal, para que mañana otro que tenga hambre, coma. ¿Sí me captan? Estoy amando al hermano. No es de Dios. Pero si no hace justicia, cumpliendo lo que Dios manda, no ama al hermano y por tanto no es de Dios, porque no hace justicia, no hace lo que Dios manda. Y de eso se trata entonces, de que usted y yo nos manifestemos como hijos de Dios, haciendo justicia, buscando el bien de los hermanos. ¿Por qué usted hace eso? ¿Usted por qué siembra ese árbol? Porque es un mandato de Dios, cuidar la naturaleza, buscar el bienestar del hermano, es el fruto del amor, y así se manifiestan los hijos de Dios. Ahí tiene para que le responda a la gente. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cuando yo hago justicia, cumplo lo que Dios manda en el campo que sea, estoy amando al otro. Amarnos los unos a los otros. Y a los unos a los otros que yo tengo que preocuparme por hacer el bien a los demás, y los demás tienen que preocuparse por hacer el bien a mí. Pero que si los demás no se preocupan por hacerme el bien a mí, al menos yo me preocupo por hacer el bien a los demás, para dar ejemplo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Podemos matar a las personas. Acabando con la naturaleza, podemos matar. No solamente personas, también, ya dijimos, las plantas o los animales. Y también al ser humano. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Pero cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos amar al hermano y hacer algo por el hermano, el mundo nos aborrece. Este está fuera de pote. Este es un bicho raro. Este está loco. Eso es verdad. Pero no se preocupen. ¿Cómo es? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañen. Que usted le diga a una persona, hermano, ¿por qué le está metiendo candela a esa zona? Hermano, ¿por qué usted tumba ese árbol? ¿Usted por qué a esa basura le está metiendo candela? ¿A usted qué le importa? No sea sapo, no se meta en mi vida. Pero usted tiene que saber, no se extrañe que eso tiene que pasar.
El mundo los odia. Pero ojo, a usted le va a llenar de gozo en el Espíritu Santo el saber que está haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo la justicia de Dios. Porque el reino de los cielos no es cuestión de comida y bebida, sino de justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. A mí no me van a amedrentar por eso, no me van a chantajear por eso. Yo les digo, eso está mal. Aunque me mienten la madre y me digan sapo, ¿a usted qué le importa? Pero yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. En eso se conocen los hijos de Dios. A diferencia de los hijos del diablo, pues hagan lo que les dé la gana. Yo no voy a defender nada. Al fin, ¿para qué voy a sufrir en vano? Que me insulten en vano. Nada, yo no nací para eso. No, sí nací para eso. Estoy cantando la gloria de Dios. Estoy defendiendo los intereses de Dios, que es mi Padre, que es mi Señor, a quien le trabajo, a quien le sirvo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si yo no hago nada por mi hermano, si yo no apoyo para que mi hermano tenga bienestar, la salud, porque eso produce salud, el aire, el oxígeno purificado por un árbol, produce salud, produce vida. Y si no, la contaminación tan grande que hay en el mundo es increíble. Yo puedo ayudar para amar al hermano. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando yo busco destruir la naturaleza, estoy matando al ser humano, a mi hermano, ser homicida. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros por defender a los hermanos, a los que vendrán después de nosotros, y queremos dejarle una casa como un bien, pues tenemos que poner la vida. Si nos cuesta la vida, eso no es amor. Si nos insultan, eso no es amor. Por lo que queremos, por el bien de los hermanos. Eso es amor. Cristo dio la vida por los hermanos. También nosotros tenemos que darla por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se da cuenta? Hay bienes, y no se refiere solamente al dinero, y no se refiere solamente a la comida. Hay bienes que usted y yo obtenemos y que podemos darle a la gente y que podemos ayudar para la gente. Y si no lo hacemos, ¿cómo podemos decir que amamos al hermano? El bien que ustedes y yo podemos hacer si cuidamos la naturaleza, el bien que usted y yo podemos hacer si hacemos que la gente tome conciencia, que la gente siembre un árbol, que la gente cuide un árbol, que la gente defienda un árbol, que la gente le duela a la naturaleza, es un bien grande. Y si usted tiene ese bien y no es capaz de darlo a los hermanos, ¿cómo dice que ama al hermano? No está hablando la Biblia solamente de un bien. Está hablando de bienes. Si tenemos bienes, puede ser que usted no tenga plata, pero ¿qué bienes puede dejarle usted a los demás? A los que vienen. Hoy Dios nos llama a la reflexión a través de la palabra. Todo esto se puede hacer si nos amamos los unos, y si no, vamos a perecer como tontos porque nos estamos echando cuchillos nosotros mismos y no nos estamos amando. Nos estamos destruyendo. Si allá en el cerro, los del cerro comienzan a tumbar los árboles, ¿qué pasa? Que no habrá agua para San Cristóbal. ¿Están haciendo bien o están haciendo mal? Mal. Y después se va secando las fuentes. Yo allá en la Florida tengo una pelea. ¿Por qué? Porque las fuentes de agua
Le tumbaron los árboles, queriendo hacer de la fuente un potrero. Y entonces la iglesia tiene algunas tierras, ya las rescatamos. ¿Y qué estamos haciendo? Sembrando árboles de nuevo para que mañana, cuando yo ya esté muerto, la gente vuelva a tener agua. Y la gente se ríe y se burla y dice, en vez de meterle ganado, en vez de, ¿para qué va a sembrar si eso se tumbó? Porque yo quiero las fuentes. Porque yo no pienso como ustedes para mí simplemente. Porque yo tengo que pensar en el hermano, el bien para el hermano, buscar la vida para el hermano. Pero una sola golondrina es muy duro, es muy difícil. Pero no, yo no soy una golondrina. Yo soy un hijo de Dios y ustedes también. Y yo estoy pensante y ustedes también. Y yo estoy seguro que esta semilla que estoy sembrando, una aunque sea nacerá. Porque así dijo Jesús, la palabra de Dios es una semilla que se siembra. Y con esta termino. Lucas 8, 11 en adelante. La palabra de Dios es una semilla que se siembra. Una nace, pero es a lo largo, una cae a lo largo de él. Esa nació y dio fruto. Y no los pájaros de la. Otra cayó entre piedra. Esa dio fruto. Otra entre espinos. Pero van 4, ¿no? Camino, piedra, espino, no van 3. Y otra cayó. 3 se perdieron y una ganó. De cada 3 personas, una ganará. Y las otras vinieron y están pensando en las hijas de Atrina, bueno, hijos de Don Trino, están con otros proyectos, pero esto, dijo uno, pues ya me sabe a poliedro. No me importa. Pero no importa, está escrito. Y yo por uno, aunque sea, de cada 3, vale la pena. Escuche. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Verán si se dejan robar la palabra. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando llega y le mentan a la madre, hasta ahí llego. Cuando le dicen sapo porque no me metan en mi vida, hasta ahí llega. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Tienen otras cosas más importantes que esas, más interesantes. Esas no son importantes. Eso, cuidar la naturaleza, cura todo lo que está loco. Y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, 3 se perdieron. Esa no me importa. Si el maestro dice que cada 4, 3 se pierden, ¿qué voy a hacer yo? Lo dice el maestro. ¿Me voy a poner triste? No, me alegro por esa que cayó en tierra. Ojalá y seas tú. mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno Aman con corazón bueno, quieren hacer justicia y paz, y recto rectamente como Dios manda. retienen la palabra oída No se les va, la retienen, la mantienen y dan fruto con perseverancia. y dan fruto, no un momento, sino con perseverancia. Eso es lo que Dios espera hoy de ustedes y de mí, los que están aquí presentes y los que nos siguen a través de las redes. Si lo hacemos, hemos cumplido la justicia, buscamos la paz y podemos gozarnos en el Espíritu Santo, porque no es cuestión de comida y bebida del reino de los cielos, sino de justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Si no lo hacemos,
hemos perdido la meta o el horizonte, hemos perdido el por qué vinimos a este mundo, que es para cantar la gloria de Dios, con toda la creación. Papá Dios, te doy gracias por darme la oportunidad de compartir con mis hermanos tu palabra y a través de ella descubrir que cuando creaste la casa común, tú mismo, siendo un proyecto tuyo, creaste el universo y viste, Señor, que era algo bueno para nosotros. Y lo llamó el paraíso, donde puso a Adán y Eva. Bendito seas. Así dejó de existir el caos y comenzó a existir el paraíso. Ahora nosotros que tenemos ese paraíso lo estamos destruyendo para volver al caos. Hoy tu palabra nos alumbra y nos alienta, nos ilumina, nos motiva para que podamos recuperar el paraíso perdido. Ayúdanos para no ser sordos a tu voz, a ser constantes y perseverantes y dar fruto. Señor, que esta misión a la cual nos llamas la desempeñemos con alegría y con gozo en el Espíritu Santo. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Antes de terminar, como hay gente que también está a través de las redes, decirles que estamos llevando un trabajo de siembra en la Florida. El diácono lo sabe, nos ha apoyado, le agradezco mucho. Y también en el llano, estamos sembrando. Pero allá en la Florida estamos sembrando cacao, estamos sembrando café, estamos sembrando árboles frutales, estamos sembrando árboles de madera, y estamos sembrando árboles que purifiquen y para que mantengan el río, bueno, todo eso. A lo mejor ustedes no pueden ir, pero a lo mejor ustedes me encuentran unos arbolitos y yo me los llevo. Que sean de frutales, bueno, para allá es más o menos frío. Y si es árboles también, por ejemplo, cedro, si es caoba, si es el otro, ¿cómo es? No, cedro, caoba, pardillo. También podemos, si son guamos, esos guamos, Castillo llama. Bueno, guamos esos que meten para el café o para... lo que ustedes quieran, bien, me pueden dar semillita o semilla, o me pueden dar los árboles y yo los puedo llevar, ¿verdad? O si alguien dice, pues queremos apoyar, porque también tenemos que pagar obreros para eso, pues usted dice, bueno, yo quiero pagarle unos obreros para que siembren, yo no puedo, pero cuente con algo para pagarle a los obreros, maravilloso. Y así podemos sembrar más y más. Yo ahorita ya, y ustedes también pueden ya encontrar dónde pueden sembrar. Y con el diácono, pues pueden ir mirando dónde pueden sembrar por aquí en San Cristóbal, pero que no nos quedemos.